Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 9 de mayo del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús propuso: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense este pastor, la autoridad total que tiene. Él es el pastor. Él es la puerta también, por donde se ingresa al aprisco de las ovejas. Él entra y el guardián le abre la puerta. Lo reconoce, y las ovejas lo conocen, porque conocen su voz, y siguen a aquel a quien conocen a partir de la voz. Y él conoce a sus ovejas, las conoce una por una, y a cada una la nombra por su nombre. Ahora, vamos a ver esto. ¿Qué dice el Señor? Todos los que entran al corral de las ovejas y no lo hacen por la puerta, los tales son ladrones y salteadores. Les aseguro, dice Jesús, que todos los que vinieron antes que viniera yo, aquellos que afirmaron ser Mesías, y aparte de ellos también tantos falsos pastores. Y fíjense que le está diciendo la palabra a los fariseos. Los fariseos hipócritas seguramente se sentían siempre referidos, acusados por Jesús, porque evidentemente en el caso de ellos no eran verdaderos pastores, no eran verdaderos aquellos conductores del pueblo que los llevaban al lugar donde estaba aquello que necesitaban, que era el alimento para la vida, que era la vida, que era la palabra de la vida, que era el sentido de la palabra, que era todo aquello que procede de Dios. ¿Y qué hacían entonces? Y la actitud de ellos es la propia actitud como la hay en todo tiempo, como la hay actualmente también. Los ladrones y los salteadores saltan la tapia, como quien dice, ¿no? Y entran a robar, no entran a dar, no entran a alimentar al rebaño. Muy por el contrario, entran a robar, entran a quitar, entran a matar. Este Jesús que está hablando aquí, nuestro Señor Jesucristo, fije, es la puerta, sí, es el lugar por donde entramos al corral de la vida, al lugar de la vida, a donde habitan aquellos que realmente han elegido la vida, esperan la vida y están seguros en ese lugar, donde el pastor los conduce luego de llevarlos, en la comparación que nos hace el Señor aquí, hacia los campos donde están los tiernos pastos, el alimento. Entramos por el Señor, entramos a través de la palabra del Señor. Él es la vida, ¿no es cierto? Él es el camino que nos conduce a esa vida. Él es la verdad. Fíjense, y Él es el alimento también.
Pues cuando nosotros ingresamos en el territorio de la verdad, entonces salimos a transitar siguiendo a nuestro pastor, aquel que nos conduce desde esa misma verdad, aquel que nos conduce a los lugares de la vida y donde está el alimento para la vida. Y Él es la vida. Él nos dice, Él es camino, verdad y vida, sí. Y fíjese, es el alimento. Cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre, la Eucaristía, recibimos al Señor. Él es el alimento que se nos da si transitamos el camino por el cual Él nos guía. ¿Cuál es el camino? El camino de la verdad y de la vida. Y ahí tenemos el alimento necesario para mantenernos vivos delante de aquel que es el que nos guía finalmente hacia el lugar donde habitaremos en la plenitud de esa vida. Y Él nos preserva también, porque fíjense, por los caminos donde nos conduce son caminos siempre de vida. Decimos camino de la verdad, sí, de la verdad que nos revela para conducirnos finalmente a la plenitud del lugar a donde nos conduce. Él es también la puerta, Él es el pastor, Él es el alimento, Él es la vida finalmente y en su plenitud. ¿Y qué cosa también? Mire, de parte de las ovejas. Llama ovejas el Señor en la comparación que hace obviamente a aquellos que tienen esa condición que caracteriza al animal, a la oveja. Es manso, el que es dócil, el que es fiel, el que firmemente sigue porque reconoce y no reconoce a otro, sino que reconoce solamente de aquel que sabe que lo conduce al lugar donde está el alimento que lo lleva a la vida. Y el Señor nos conoce. A cada uno de nosotros nos conoce por su nombre. Ahora reconocemos la voz del Señor. A través de su palabra lo reconocemos. Y si lo reconocemos es porque lo conocemos. Y si lo conocemos es porque vamos por donde Él nos guía. Y por donde Él nos guía es el lugar que conduce a la vida. Son caminos de vida. Son caminos donde tenemos asegurada todas aquellas cosas que nos conducen a la vida y a la permanencia en esa vida. Usted escucharía otra vez, después de haber escuchado a la palabra que era en el principio, que ha venido a nosotros, que asumió nuestra naturaleza, el que fue pastor en su tránsito por este mundo y que finalmente a través de la pasión se mostró como lo que finalmente es. Sí, es pastor sin duda, pero es rey también. Es coronado, glorificado como rey ahí también. El que murió y resucitó, el que no pierde la vida, el que recupera la vida. Y la recupera en sí para nosotros también, porque para eso viene precisamente. Para que esa vida que nos trae sea permanencia en nosotros y nosotros en esa vida. Todo está asegurado desde la autoridad que tiene este pastor, a quien verdaderamente lo siguen los que son también verdaderas ovejas del rebaño de la vida. ¿Lo seguimos al Señor? A pesar de muchas dificultades que eventualmente pueden acontecer, lo seguimos, sí. Porque a medida que vamos transitando el camino por donde nos guía, vamos teniendo cada vez mayor seguridad de que ese es el camino, porque ahí estamos recibiendo el alimento, ahí estamos recibiendo los momentos felices, lo que verdaderamente podemos llamar vida. Y ahí entonces no vamos a reconocer otras voces, por más que aparecen muchas, porque en el transcurso de nuestro trámite por este mundo terrenal, vaya si aparecen voces. Son las voces de aquellos que engañan, de aquellos que saltan la tapia, que no entran por la puerta, que vienen a robar, que vienen a matar. Pero a nosotros, ya conocedores y reconocedores del pastor de la verdad y de la vida, ya no es posible que nos engañen. Por eso estamos seguros, hermanos queridos, todo lo podemos unidos a Él. Todo lo podemos, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el que nos cuida, nos preserva, nos sostiene, nos mantiene. Él es el todo y en todos nosotros. Fíjese, no estamos diciendo una exageración cuando decimos que Él es la puerta y que Él es el pastor y que Él es el alimento.
Él es la totalidad. Y la totalidad es la vida en nosotros. Y la vida que Él nos da. La vida permanente, eterna y feliz. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que no olvidemos que estas palabras del Señor acerca de que Él es el buen pastor y da la vida por las ovejas, lo vemos claramente en esa cruz donde Él murió como hombre, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor ha resucitado para que tengamos vida y vida en plenitud. Y vida en plenitud, bien decís, Patricia. El buen pastor, el gran pastor, el pastor total, ¿no es cierto? Recordemos que el Señor, refiriéndose a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, aquellos que lo siguieron primeramente, a las cuales primeros vino también, llamó pequeño rebaño, sí, el configurado, ¿no es cierto?, por aquellos que lo siguieron al Señor a partir de su prédica en la Galilea. Sí, los apóstoles, los discípulos, todos aquellos, la Virgen María, por supuesto, madre de la Iglesia. Pero tenía un rebaño grande también, que eran todos los pueblos de la tierra. Rebaño pequeño, rebaño grande, un solo rebaño, un solo pastor, un único pastor, este que es la vida de todos y en todos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu espíritu de vida, tu espíritu, Señor, que nos nutre, que nos alimenta, que nos corona, que nos hace realmente miembros del rebaño de la vida. Y lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.